el caos y la restauración. El libro del Génesis, Bereshit, en el hebreo, Bereshit, con B grande en el hebreo, significa origen. Entonces, Génesis es una palabra griega. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, esta versión se llamó la Septuaginta. Y los libros del Antiguo Testamento y los títulos se tradujeron del hebreo al griego. Por ejemplo, Deuteronomio, en el griego es Deutos Nomos, que significa Deutos 2, Nomos ley. Deuteronomio significa la segunda ley. Y así tenemos muchas cosas que podemos ir encontrando a través de nuestro estudio profundo de la palabra de Dios. Y el versículo 1 del Génesis tiene 7 palabras. Esto es asombroso a la luz del descubrimiento de las computadoras y de los códigos que se han descubierto de la Biblia. Y cada vez que la ciencia y la tecnología avanza, podemos descubrir que verdaderamente la Biblia es un libro sobrenatural. Estos 7 versículos que tiene la Biblia, Bereshit Elohim bara et samayim eretz, que se tradujo en el principio Dios creó los cielos y la tierra, son 7 palabras en el original hebreo. Y la palabra de en medio es el menorá. Es la letra con la que se designa el menorá. Y así comenzamos a encontrar cientos de cosas en la Biblia escondidas por lo que Dios escogió el hebreo y el griego para poder comunicarnos sus pensamientos. Porque el hebreo es uno de los lenguajes mucho más ricos y exquisitos, y cada palabra pues tiene varios significados. Por ejemplo, en español, padre. ¿Qué significa padre? El progenitor de alguna familia o de hijos, ¿verdad? Pero también podemos decir, ¿qué padre día? ¿Qué padre está tu coche? Y ya le estamos asignando a la palabra padre ya no la progenitura, sino lo estamos relacionando esta palabra con qué bonito, qué excepcional, qué especial está tu carro. Entonces, en inglés no puedes decir, what father is your car? ¿Verdad? Y el gringo se queda así viéndonos o oyéndonos y dice, pues no se puede traducir. O sea, es muy difícil que los idiomas se traduzcan literalmente. El inglés, por ejemplo, es un idioma que no se puede traducir literalmente, porque quieren decir otras cosas que nosotros no sabemos y nosotros también cosas que ellos no saben. Bueno, para que ustedes ya puedan tener una idea, así es el hebreo. Una palabra en hebreo tiene 6 o 7 significados y depende el contexto donde se encuentra esa palabra, el significado que la palabra hebrea adquiere. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien. Durante mucho tiempo se ha especulado y se ha argumentado acerca de los primeros 2 versículos de la Biblia o del libro del Génesis, acerca de que si el versículo 2 es la inmediata continuación del versículo 1 o si entre estos 2 versículos existe un intermedio. En inglés le llaman gap, con G de gárgara y P de papá, gap. Si existe un intermedio entre el versículo 1 y el versículo 2 de millones de años. Los que sostienen que el versículo 1 es el inicio de la creación universal y que ahí comenzó la creación completa del universo, o sea, ángeles y seres humanos, no pueden explicar entonces en qué día creó Dios a los ángeles. Porque es claro que la Biblia nos muestra, por ejemplo, vamos rápidamente al libro de Job, capítulo 38, donde la Biblia nos muestra que los ángeles
existían antes de la creación del mundo o el planeta donde nosotros habitamos. Dice Job capítulo 38, versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Dios está interrogando a Job para que Job sepa o pueda tener conciencia de que es imposible que a través de la investigación científica o a través de la investigación matemática o a través de la observación de los fenómenos que nos rodean, es imposible que el ser humano pueda jamás descubrir el origen del mundo. Porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, tiene que ser observable. Los científicos tienen que observar. Gracias a las leyes que rodean el universo, los científicos pueden establecer leyes. Si no existiera la ley del electromagnetismo, la ley de la gravedad que descubrió Newton y las leyes de las fuerzas nucleares, no se podría haber ciencia, no podría haber física, no podría haber astronomía, no podría haber astrofísica, astronomía, no podría existir ninguna de las disciplinas académicas que existen. La ciencia existe gracias a que estamos en un universo perfectamente bien afinado, ordenado y diseñado por un creador. Entonces le está preguntando Dios, ¿verdad? Contéstame, ¿quién ordenó sus medidas? O sea, la tierra tiene medidas. Hay una medida especial del globo terráqueo, otra de Mercurio, otra de Marte, otra de Júpiter. Y si vemos las medidas de la tierra, son las medidas que eran necesarias que tuviera para que hubiera vida. La misma distancia entre la tierra y el sol está calculada por Dios, no por ningún arquitecto humano. El movimiento que tiene la tierra de rotación sobre su eje en 23 grados y medio y el de traslación alrededor del sol en 365 días, minutos y segundos está calculado matemáticamente para que ni un segundo más adelante, ni uno hacia atrás, ni la inclinación de la tierra más grados o menos grados pudiera existir la vida. Y las 4 estaciones por las cuales somos bendecidos por el Espíritu de Dios. Entonces, qué maravillosa revelación nos da la Biblia. Pero dice a continuación el versículo 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Todavía hace 4 siglos. Busca libros en las bibliotecas de astronomía y ponían a la tierra arriba de una tortuga. O la ponían arriba de Charles Atlas. Porque los científicos no podían explicar ¿cómo puede un planeta como el de nosotros estar flotando en el espacio y estar girando en un movimiento de rotación y traslación sin que nadie lo empuje? ¿Qué es la fuerza invisible que hace que la Tierra se mueva sin bajar su velocidad? Es constante la velocidad de la Tierra. Y eso viola una ley física que dice que la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplica. Para que me entiendan, si yo tengo una canica y le hago así a la canica y la arrojo, le estoy aplicando cierta fuerza a la canica, ¿ok? La canica sale disparada con la fuerza que le apliqué en mis dedos y sale disparada 2 o 3 metros. ¿Por qué se tiene que parar? Porque la fuerza que le apliqué precisamente coincide con la fuerza que yo le apliqué para la velocidad. Disparo una bala y la bala sale y hace una parábola y la bala tiene que caer a la tierra. La canica no sigue alrededor del mundo dando las vueltas, ni la flecha que disparo, ni cualquier cosa que empujes se tiene que parar. Pero ¿quién está empujando a la tierra? Eso pregúntaselo a tu profesor ateo de física. Y dice el versículo 7, que es el que nos atañe, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, cuando Dios comenzó a formar el mundo, Él permitió que los ángeles que existían antes que nosotros. La Biblia describe las criaturas que poblan el universo, que son serafines,
querubines, ángeles y seres humanos. Ahora, muy bien, de estas 4 criaturas que la Biblia describe, la Biblia no describe marcianos, ni jupiterianos, ni venusinos. Entonces, claro que hay extraterrestres, pero los extraterrestres que hay son 2 tipos de entidades angelicales que la Biblia describe como ángeles, porque los querubines y los serafines habitan en la eternidad en el tercer cielo. Ellos no tienen acceso a nuestras 4 dimensiones que son la tierra. Los querubines y los serafines están confinados al tercer cielo, pero los ángeles se dividieron cuando Lucifer, porque él no era diablo ni era Satanás. Dios no hizo al diablo, Dios no creó a Satanás. Dios creó a un ángel perfecto, hermoso, poderoso, increíblemente sabio, que se llama Lucifer, o Luzbel, o en el hebreo Heibel, el lucero de la mañana. Entonces era una creación resplandeciente, y no lo creó un robot. Todas las criaturas que Dios ha creado, tanto angelicales como humanas, son criaturas o entidades que tienen la libertad de elegir entre el bien y entre el mal. Entonces este ángel llamado Lucifer era querubín y tomó otro lugar, se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él. La tercera parte de los ángeles están con Lucifer. Y las otras 2 terceras de ángeles se quedaron al frente de un arcángel llamado Miguel, que es el arcángel de los ángeles de Dios. Entonces el mundo espiritual está dividido entre los ángeles que siguen sirviendo a Dios y que le siguen siendo leales a Dios, y los ángeles comandados o liderados por el comandante en jefe llamado ahora el diablo. La palabra diablo significa el que acusa, el acusador, y la palabra Satanás significa adversario. Entonces a Lucifer se le llama el que acusa y el adversario del bien, el adversario de Dios, el adversario de nosotros, el adversario de la Biblia, el adversario de la verdad, porque cuando habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Entonces todas las mentiras que existen tienen su origen en el adversario que se llama Satán, en el griego que es Satanás. Entonces aquí vemos nosotros que estos ángeles, que se les llama hijos de Dios, la frase, si lo quieres apuntar, Ben Elohim con B grande, Ben Elohim, en el Antiguo Testamento siempre se refiere a los ángeles de Dios. Los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, dice Juan 1:12, a los que reciben a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, Dios nos otorga, Dios nos delega un poder, una autoridad que no todos los humanos tienen, el ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces cuando decimos, ¿verdad?, pues el de esta religión es mi hermano, o el de la otra religión, hermanos, todos somos hermanos, no saben lo que están hablando. Porque la Biblia nos muestra que los hermanos somos los hijos y las hijas de Dios que han recibido a Jesucristo. Todos los demás seres humanos son criaturas de Dios. Y Dios hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Esto es lo que se llama la gracia común, que es para buenos y para malos. Entonces es importante que nosotros comencemos a entender y poner estas bases, que cuando Dios dice, regresamos a Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos aquí hablando nosotros del principio del tiempo, del espacio y de la materia. Vuelvo a repetir, en el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Estas conferencias son muy pesadas para muchos de ustedes. La vas a entender en 2 años o 3 años tal vez. Otro le sale por acá ya humo, ya está comenzando a salir humo así por las orejas. Se le están fundiendo ya los fusibles. Pero no podemos quedarnos atrás. Tenemos que seguir adelante con el alimento sólido de la palabra de Dios. Y así me pasó cuando yo era estudiante de teología. Había cosas de predicadores que yo escuchaba
y que me ponían, ¿verdad?, girar tremendamente, y llegaba y volvía a oír 3, 4 veces la conferencia, y es como la Biblia. No entendía antes Ezequiel y ahora yo lo entiendo. Apocalipsis, pasaron como casi 10 años en mi vida, o 12 años, de estudiar el Nuevo Testamento, Romanos, etcétera, etcétera, Salmos y Proverbios, para poder entender los libros proféticos de Dios como Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis. Y así es como en la vida cristiana también, en la vida normal del ser humano. Cuando tú naces, ¿a dónde te mandan? ¿A la preparatoria? No, ¿verdad? Vas a kindergarten. Y de kindergarten, A, B, C, D. Primero, gugu, tata, tata, mama. Y después ya comienzas a formar vocales, el cerebro comienza a desarrollarse y comienzas a recibir conocimiento o información. De kindergarten ya te pasan a la primaria. En la primaria te enseñan a leer y de ahí pasas a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, y nunca acabas. Porque te recibes y todavía puede haber maestría, licenciatura, doctorados, los doctorados que tú quieras. Hasta donde tú quieras llegar en la especialidad que tú estudiaste, puedes llegar. Es ilimitado el conocimiento. Así es el mundo espiritual. El recién convertido, hay que comenzar con Juan, con el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, explicarle. 2, que comience a leer los Salmos, los nuevos convertidos y Proverbios. No te metas con Ezequiel en el Antiguo Testamento. Como una señora me habló un día a las 3 de la mañana, ay hermano, quiero que me explique Ezequiel 28. Le dije, hermana, ¿cuántos años tiene Cristo? Me dice, tengo 3 meses. Le digo, por eso está usted empachada, le dije. Porque está usted atragantando, no tiene ni dientes para comenzar a masticar la carne de la palabra de Dios, el alimento sólido. Entonces, ya le expliqué, comience con Juan, de Juan en adelante, el Nuevo Testamento. La Biblia no es un libro que se lee como todos los libros del principio al fin. La Biblia se comienza a leer desde el Nuevo Testamento. Y ya que se entienden las cosas del Nuevo Testamento, comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento de una forma sistemática. Por eso, inscríbanse en el Instituto Internacional de Teología que tenemos aquí, que se llama el IT, que preside mi hermano Alejandro, el pastor Alejandro Alducin. Entonces, inscríbanse, conozcan, no te quedes solamente con el ABC. Y de tal manera me gusta el mundo que Dios hijo unigénito, y Jesús nació en Belén, su mamá la fue Virgen María, y a los 3 días resucitó, y no sales de ahí. Y por eso estás lleno de dudas, lleno de problemas, misterios que no has entendido, porque no tienes un fundamento teológico sistemático de la palabra. Y es increíble que en el mundo que vivimos, en esta época, se está combatiendo la doctrina y dicen, no hablemos de doctrina porque las doctrinas dividen. Es que los teólogos están llenos de conocimiento. Oye, si tú no eres un teólogo y no eres un cristiano, ¿qué es teólogo? Una persona que conoce a Dios. ¿Y cómo llegas a la teología? Conociendo la Biblia. Entonces tenemos que estudiar teología forzosamente, sistemáticamente, para tener fundamentos. Porque ahora ¿ya saben cuál es la última moda? Los chicles ungidos. Todos se ríen. Ahí traigo aquí en mi iPhone el video y está en YouTube. Pastores ya parece que son puertorriqueños. Pasan la gente y comienza a repartir y mastique este chicle porque vas a ser sanada porque está ungido el chicle. Y colas de personas mascando chicles ungidos. Es el grado que está llegando. ¿Por qué? Y yo me pregunto, le dije a mi esposo, mira, tú estás cientos de gente pasando haciendo cola porque querían chicles. ¿Qué les pasa? Ignorancia. No hay otra palabra, ignorancia. Y te ríes de los chicles ungidos, ¿y qué de los pañuelos ungidos que venden también? Pañuelos ungidos por televisión o aceite de Israel, y a mí que me importa que sea de Xochimilco. Ungido, ¿cuál unción, verdad? Y si es de Israel, ¿qué? Ese aceite ya es igual que el de Xochimilco. Ya no es mágico ni tiene poderes porque sea de Israel. Se usó en el Antiguo Testamento con especies determinadas por Dios que hablaban acerca de la oración, porque el aceite y la oración estaban tipificados o simbolizadas a través del aceite y del incienso. Entonces tenemos que entender y trazar bien la palabra de verdad. Y ese es el propósito por el cual nosotros debemos estudiar la Biblia de una forma sistemática. Muy bien, regresamos entonces al libro del Génesis y vemos entonces que entre el versículo 1 y el versículo 2 definitivamente hubo un abismo, hubo un intermedio, porque si creemos que en 6 días Dios creó tanto los ángeles como los querubines, como los serafines, como el ser humano, espérame tantito, cuando Adán y Eva
estaban colocados en el huerto del Edén. Ya estaba ahí Lucifer, Satanás, en el huerto del Edén, esperando tentarlos. Ya era un ángel caído. Entonces, Satanás no pudo haber caído en un día, como lo vamos a mostrar en Ezequiel capítulo 28, que es el capítulo que describe toda la caída de Satanás cuando él vivía antes que nosotros en este planeta. La Biblia describe, y este es el misterio que los científicos no van a descubrir, como el Triángulo de las Bermudas. ¿Quién hizo las pirámides de Egipto? Han ido ingenieros aerodinámicos, ingenieros industriales, matemáticos, a tratar de pesar y a calcular las piedras de 15, 20 toneladas que forman la pirámide de Giza en Egipto. La forma como las cortaron como si fuera queso con una navaja Gillette, que ninguna sierra del siglo XXI tiene las puntas de tungsteno o de diamante para poder cortar tan finamente esas cosas. Y estamos hablando de hace 4,000 años, señores evolucionistas que dicen que venimos del chango y del hombre de Cromañón y del hombre del Neandertal y el hombre de Pekín. El que venimos de menos a más. Hace 4,000, 4,500 años había civilizaciones más inteligentes que nosotras. Los fósiles de los gigantes que la Biblia menciona los han enterrado, porque el día que los evolucionistas o los científicos ateos descubran que es verdad la Biblia, se les cae la famosa teoría de la evolución sobre la cual está construida el evolucionismo, el materialismo y el humanismo. Las principales filosofías ateas, como ayer que hablamos de la locura del ateísmo, los que no vinieron pueden conseguir la conferencia, se las recomiendo. Las bases del ateísmo son evolucionismo, materialismo y humanismo, y son las bases de todos los ateos que existen en la historia en los últimos 3 siglos, basados en premisas completamente equivocadas. Entonces, no es posible que haya habido una continuidad y que en 6 días haya creado Dios todo, porque la misma Biblia nos dice que los ángeles existían antes que los seres humanos. Si tú crees que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que existe, ¿en qué día fueron creados los ángeles? O los días no fueron entonces tampoco de 24 horas. Muy bien, ahora veamos la exégesis del versículo 2. Nos vamos a detener un poco en las palabras del versículo 2 de Génesis 1:2. Y la tierra estaba. Ahora se nos presenta la tierra y no el universo como el enfoque principal. En el principio hizo los cielos y la tierra. Vemos nosotros el énfasis del Espíritu Santo. Describe el universo y Marte, no, y la galaxia en la que vimos, la Vía Láctea, tampoco. Dios escoge desde el principio de la Biblia un planeta insignificante. Comparado con el Sol, la tierra cabe en el Sol 1,000,000 de veces. Para que tengas una idea del tamaño del Sol, 1,000,000 de veces la tierra cabe dentro del Sol. Hay 500 millones de estrellas más grandes que el Sol. El Sol cabría más de 100 millones de veces en otras estrellas que existen en el universo. Para que nos demos cuenta ligeramente, para que te siga saliendo más humo de las orejas, de por qué Dios escogió este insignificante planeta para bajar de donde Él habita y tomar la forma como uno de nosotros, semejante a los hombres. Y al haber tomado una forma humana, Dios, el creador del universo, hincarse delante de nosotros y lavarnos los pies. ¡Qué Dios más humilde! Y esa es la característica que nos quiere infundir el Espíritu Santo, la humildad. El reconocimiento y la conciencia de lo pequeño. Si Cristo, el Hijo de Dios, hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para? Yo soy papucho de papuchos. Esa soberbia humana. Dios no existe.
Ya estudié filología, fisiología, arqueología, antropología, psicología, historia, física, ya recorrí Marte, Júpiter y no encontré a Dios. Concluyo en mi bitácora, Dios no existe, soy ateo. Con el cerebro de caracol que tienes. Cuando comenzamos a usar la lógica y a ubicarnos en la conciencia de la humildad, de que necesitamos, si queremos saber algo que trascienda nuestra finitud, que Dios sea el que nos los revele, comenzarás el camino a la eternidad. Mientras tanto, como dijo el gran científico alemán Alberto Einstein, nacionalizado después norteamericano, después de que los nazis comenzaron a tratar de conquistar Europa, Einstein dijo: un científico ateo es un científico limitado, porque no puede trascender su mundo del empirismo. No creo lo que no oigo, lo que no escucho, lo que no veo, lo que no siento, lo que no huelo. Ahí te vas a quedar si no crees que existe algo más que lo que nos rodea y no hay otra dimensión más allá que nosotros. Te vas a quedar limitado siempre a tus experimentos, y tus experimentos nunca te van a llevar a algo que trasciende el mundo físico. Por eso siempre los científicos ateos serán científicos limitados. Y la tierra estaba. Ahora se nos presenta la tierra como el enfoque principal. Esta palabra estaba es muy importante. Es la palabra hebrea ayetá, con H, Y y TH. Ayetá. Y es la forma femenina en el hebreo de la palabra allá, con H también y con Y. El significado principal de esta palabra, el significado principal de Aya o Ayetá es estaba. Sin embargo, también se tradujo en la Biblia, llegó a ser o se convirtió. Entonces, aquí se podría decir, y la tierra se convirtió o llegó a estar en un estado desordenado. Si se hubiera traducido de esa manera, ya no hubiera tanta controversia entre el versículo 1 y el versículo 2. Santos de Dios, ¿por qué es tan importante esto? Se los voy a explicar. Hace aproximadamente 30, 40 años, 25, 30, 40 años, dentro del mundo de la teología cristiana, y hemos ido avanzando poco a poco, la mayor parte de los teólogos cristianos creían, afirmaban, y casi fue un dogma de fe, enseñar que la tierra tenía, la creación tenía 6,000 años. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia, de acuerdo al arzobispo Busher de Inglaterra, él comenzó a enseñar de que el ser humano, de acuerdo a las genealogías, se hizo un cálculo que nosotros tenemos aquí en ese planeta, desde Adán hasta nuestros días, 6,000 años. Por eso se cree que cuando entremos al año 7,000 viene el milenio, porque es el séptimo día, descansó. Y la Biblia dice que un día es para Dios como 1,000 años. Entonces se enseñó en los seminarios. Yo a los seminarios que me dieron el doctorado que yo tengo en teología, me enseñaron eso. Y lindos maestros, y los recuerdo con mucho cariño. No es que si enseñamos que la tierra tiene 10 millones de años o 10 billones de años, fíjense el miedo que tenían. Estaremos de acuerdo con el evolucionismo. Porque la teoría de la evolución enseña que para que haya evolución se necesitaron billones de años. Entonces, si nosotros los cristianos decimos, sí, cierto, el universo tiene billones de años, estamos de acuerdo con los evolucionistas. Esto era ridículo. Era muy tonto llegar a esa conclusión. Porque aunque el universo tenga 50 billones de años, hasta este momento, en los 6,000 años que tenemos de historia, no se ha podido demostrar la mutación de una especie a otra especie. Así que la teoría de la evolución seguirá siendo una teoría y seguirán fumando marihuana. Porque no es más que pura teoría, especulación, hipótesis no científicamente comprobada. No han encontrado el famoso eslabón perdido, y como dijo Don Teofilito en mi rancho, ni lo encontrarán. Entonces, cuando llegaron los astrofísicos hace 15 o 20 años, cristianos, uno de ellos llamado Hugh Ross, H-U-G-H, Hugh Ross, les recomiendo sus libros. Comenzaron los astrofísicos a darse cuenta que a través del carbono 14, el potasio argón
y la radiactividad, que son de los 96 métodos científicos que existen para poder determinar cuántos años tiene la Tierra, y aunque ninguno es exacto, ponemos énfasis en esto, ¿verdad? Son aproximaciones. Estos métodos científicos determinaron que la Tierra tenía más de 10 billones de años. Entonces, el grupo de teólogos que estaban en contra de que se enseñara que la Tierra tiene billones de años, dijeron que los que enseñaran que tenían billones de años eran herejes. Y retrocedemos 4 siglos a los tiempos de Galileo Galilei, donde Roma comenzó a condenar a los científicos cristianos que decían que la Tierra era redonda o que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y a muchos hasta en la hoguera los mandaron. Vean ustedes el fanatismo religioso. Ahorita, en el siglo XXI, hemos recibido nosotros críticas. ¿Cómo es posible que en el domingo van a pasar el fútbol en la iglesia? Es fanatismo religioso. Cálmate, tranquilo, cocolino. La iglesia no es el edificio. Aquí pasamos obras de teatro, pasamos películas, pasamos todo, desde luego cristianas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y es algo que pasa cada 4 años. Y Dios no está tomando... ángeles, repórtame, las iglesias que vieron el fútbol, tache, 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 tache. Las que no vieron el fútbol, pónganles palomita. Oye, espérame tantito, no es por ahí, ni es la forma tampoco en la que Dios juzga. Pero es el fanatismo religioso legalista que existe. Entonces Dios no está enojado porque suspendamos de vez en cuando. Hay familias que me han dicho, hermano, ¿puedo cada mes y medio, 2 meses no ir el domingo a la iglesia? Claro que puede. Me quiero ir a la Marquesa, a comer con la familia, salir de campo. Claro que puede. No, yo conozco pastores que me han dicho, cuando yo llegue al cielo, quiero decirle, pastor, que desde que yo me convertí, nunca falté el domingo a la iglesia. Y le digo, tienes puras palomas, todos los domingos. Y los que no fueron, tache, 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 tache. ¿Sabes una cosa? El reino de Dios no consiste en eso, sino en el corazón, en tu actitud, en la forma en la como tú has desarrollado tu vida cristiana con tu esposa, con tu matrimonio. Eso es lo que ve Dios, el corazón, no las cosas externas. Y aunque es importante que nos congreguemos, y la Biblia nos manda en Hebreos 10 congregarnos, no es porque sea a fuerza legalista. Si no voy, tengo tache en el cielo. Voy porque amo a Dios, amo a mis hermanos. Si no voy con esa actitud, no vengas a la iglesia. Si ves porque tienes que venir, porque es obligatorio, ya entonces el reino de Dios no está en tu vida. Porque tenemos que hacerlo todo con el corazón. Lo tenemos que hacer con la alegría. Qué padre, sí, ahorita acabando de la conferencia, el fútbol, convertimos, va a haber botanas, etcétera, etcétera, gritar ¡Viva México! Y le vamos a hacer así muchos, ¿verdad? Y gritar y todo. Y los ángeles también, amén, amén. Hasta estoy seguro que ellos le van a México. Entonces, entendamos eso, ¿verdad? Aprovechamos y después va a haber un mensaje evangelístico. Y por eso les dijimos, traigan a gente, traigan primos. Y en varias iglesias lo hicimos. Para que vénganse aquí a ver el fútbol, aquí va a estar suave y papitas gratis. No, papitas gratis no, ¿verdad? No me voy a estar aquí yo ventaneando. Entonces, todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo lo hacemos. Y Dios no está en contra de que estemos en contra del deporte o que te hace esto y el otro. Dice 1 Timoteo capítulo 6, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, pongamos el balance en la vida cristiana y no caigas en el legalismo, que solamente por cumplir, entonces regrésate al judaísmo y regrésate al romanismo, donde es por cumplir lo que vale, no en el reino de Dios del cristianismo. Bueno, esta palabra estaba, que se tradujo hayetá, que se tradujo estaba desordenada, es una palabra que se usa claramente, pero no siempre, como la palabra estaba desordenada, porque muchas personas dicen lo siguiente, que esta palabra dice que significa estaba, pero que si no se le pone el prefijo le, hayetá, entonces puede significar se convirtió o llegó a ser. Pero como en el original hebreo, para ir despacio, no tiene el prefijo le, entonces se tradujo estaba.
Bueno, a esas personas y a esa teología que enseña eso, vamos a mostrarles que están completamente equivocados. Y les vamos a dar simplemente algunos 3 o 4 versículos en la Biblia donde sin el prefijo le se tradujo llegó a ser o se convirtió en algo. Génesis 3:20. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella, Hayetá, que se tradujo era o llegó a ser o se convirtió en madre de todos los vivientes. No dice y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto estaba, sino Hayetá, que se tradujo era, que significa llegó a ser la madre de los vivientes. Génesis 3:22. Y dijo Jehová, el hombre es como. Otra vez se tradujo Hayetá, la palabra como, o sea, el hombre se convirtió o se hizo como uno de nosotros. No en que seamos dioses, sino que en ese momento el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, adquiría las características que Dios quiere que tengamos, que son la santidad, la justicia y la verdad. Porque solo los hijos y las hijas de Dios tienen la naturaleza divina sin ser dioses. Como hace algún tiempo un predicador enseñó que éramos dioses. Génesis 21:20. Dios estaba con el muchacho y creció, hablando de Ismael, habitó en el desierto. Y fue, es la palabra Hayetá otra vez, o sea, llegó a ser tirador de arco. Génesis 37:20. Ahora pues, vengan, matémosle, echémosle en una cisterna, hablando los hermanos de José, de matar a José, y veremos qué será. Es la palabra Hayetá, será, o sea, en qué se convertirán sus sueños. Así pues, podemos comprobar claramente que sin el prefijo le, la palabra Hayetá puede significar se convirtió o llegó a ser. Y cuando regresamos a Génesis 1:2, podemos claramente decir, y la tierra llegó a ser o se convirtió, o sea, no estaba así, síganme con cuidado, originalmente. La tierra no estaba desordenada, asolada, vacía, convertida en un caos originalmente. Y lo comprobamos en 2 versículos. Isaías 34:11, dice Isaías 34:11, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo de la lechuza. Está hablando de cuando sea destruida la tierra, Apocalipsis 21, y el cuervo morará en ella. Se extenderá sobre ella cordel de destrucción a nivel y niveles de asolamiento. La palabra destrucción, apúntala, y asolamiento son las 2 palabras hebreas de Génesis 1:2. Tohu, bohu, desordenada y vacía, que están relacionadas con el simbolismo del asolamiento, la destrucción, la soledad y la vaciedad. Lo que fuere que haya sucedido en el versículo 2 del Génesis, llegó a ser o se convirtió, porque originalmente la tierra no estaba así en su estado original. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces en la creación original del universo y de la tierra? Que Dios tuvo que intervenir para recrear el mundo en el que vivimos. Y otra de las evidencias más grandes que tenemos de esto es que vemos en el versículo 6 de Génesis 1 que la tierra estaba cubierta de agua. Y en Génesis 1:1, la palabra tierra, eretz, con E de Enrique, eretz y Z al final, en el hebreo que es tierra seca. Entonces, forzosamente, entre el versículo 1, que es la tierra estaba seca, y el versículo 2, que ya escribió más adelante, que estaba cubierta de agua, ¿quién la cubrió de agua? Yo les pregunto a los teólogos que nos escuchan, si tú conoces algún versículo donde Dios diga que creó el agua. Dios creó la luz, Dios creó la materia, el tiempo y el espacio. No existe un solo versículo donde la Biblia diga que Dios creó el agua.
Cuando puso el agua en los océanos, el agua no produce vida. Dios tuvo que intervenir, como lo vamos a ver, el Espíritu Santo, para que las aguas produjeran la vida de los peces. Pero el agua en sí, ¿verdad?, no produce absolutamente nada, porque es el Espíritu el que da la vida. Muy bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió entre estos dos versículos? Que hubo una cosa desordenada y vacía, una palabra que se usa como tohu, bohu en el hebreo. Quebrantado se traduce vanidad, vaciedad, soledad, desierto, asolamiento. En cada vez que se usan las palabras tohu, bohu, desordenada y vacía, en todo el Antiguo Testamento siempre se refieren a un juicio divino. Entonces, nuestro planeta, antes de que nosotros viviéramos acá, estaba ocupado. ¿Quién habitaba este planeta antes que nosotros? No eran extraterrestres. Este planeta estaba ocupado, o la raza pre-adámica, antes que Adán, vivían aquí en este planeta, Satanás y los ángeles caídos, porque fueron arrojados del cielo a la tierra, como lo vamos a ver ahorita, antes que nosotros estuviéramos acá. Satanás y los ángeles caídos crearon una rebelión en toda la Vía Láctea, en toda nuestra galaxia. Y por eso la mayor parte de los planetas se encuentran como, dicen que son meteoros, los hoyos o los volcanes que se encuentran por todos lados, y parece que una guerra interestelar, una guerra intergaláctica, antes que nosotros en el universo, por todas estas evidencias y por darnos cuenta que también los dinosaurios, el animalito que estás ahí criando cerca de tu casa, los dinosaurios, como me dijeron una vez, oiga, hermano, cuando Noé hizo el arca, ¿cómo metió a los dinosaurios? ¿Verdad? Un dinosaurio hubiera ocupado la mitad del arca, tal vez. Bueno, los dinosaurios, que son los fósiles, que no hay absolutamente ninguna duda mediante la arqueología y la antropología de que existieron, fueron animales prehistóricos antes de la historia humana. Y desgraciadamente, cuando usan ese término los historiadores, prehistoria, se refieren a qué historia antes de qué, si la historia se comienza a contar desde Adán y Eva. Pero como no tienen la Biblia, la cuentan de acuerdo a como el historiador ha percibido el mundo. Entonces, los dinosaurios fueron animales que no pudieron haber existido cuando el ser humano estaba aquí en la tierra. Hubieran acabado con nosotros. Eran monstruos completamente, salvajes, con colmillos, y aunque la mayor parte eran herbívoros, hubieran atacado, nos hubieran pisoteado, nos hubieran completamente destruido. Entonces, todos estos fósiles que han encontrado, ¿verdad?, de cosas que no tienen explicación científica o arqueológica, solo la Biblia nos ayuda a poder penetrar en estos misterios. Repito, como las pirámides de Egipto. No hay forma hasta ahorita que nadie pueda históricamente asegurar. Las pirámides de Egipto tienen 4,000, 3,000, 5,000 años. No hay evidencia científica para que seres humanos hayan construido las pirámides de Egipto. La pura impermeabilización que tienen las pirámides de Egipto hace más de 3,000, 4,000 años o más de 5,000 años, es increíble que el medio ambiente, el granizo, la lluvia, el aire no hayan hecho merma en la estructura con la que usaron la impermeabilización. ¿Quién les ayudó a levantar esos impresionantes obeliscos de 40, 50 toneladas? El otro día vi un programa en Discovery Channel y en National Geographic de unos ingenieros que trataron con grúas y con aparatos modernos, tratar de levantar una estructura de ese tamaño y no pudieron. Si lo hubieran hecho hombres, calculan que tienen que ser más de 10,000 hombres que hubieran acabado con ellos en primer lugar para poder ni siquiera levantarlos, esos obeliscos de 40, 50 toneladas. ¿Quién les dijo a los mayas, a una civilización que surgió y desapareció de repente aquí en la península de Quintana Roo? ¿Quién les dijo, verdad, a los mayas el calendario de 365 días que calcularon, escúchenme, sin tener calculadoras, sin tener telescopios, sin tener computadoras? El ciclo de la luna.
Todas las estructuras mayas están orientadas hacia los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este, oeste. ¿Quién les dio ese conocimiento científico, matemático hace 4,500 años? Virgen del Socorro. A estas personas que ni a la primaria fueron, que ni ahora con los aparatos que tenemos hemos ni siquiera llegado a imitarlos. Cuando calcularon ya científicamente con calculadora, computadora y telescopios los 365 días, minutos y el año, compararon con el calendario maya, se equivocaron 0,02 segundos. Esto es sobrenatural, sobrenatural. Las pirámides en Perú de Machu Picchu, así se dice, ¿verdad? Otras estructuras que están cortadas y están ensambladas con una precisión matemática sobrenatural. Las estructuras de Stonehenge en Inglaterra, que son piedras así de 10, 15 toneladas que alguien les puso así enfrente, y a más de 50 kilómetros no hay esas piedras. ¿Quién las llevó? ¿Quién las puso? ¿Quién las colocó? Este mundo, de acuerdo a la Biblia, estuvo ocupado por ángeles caídos. Cuando Satanás estaba en el huerto del Edén, esperando a Adán y Eva atacarlos, síganme con cuidado, ¿hasta dónde llegaba el huerto del Edén? ¿Qué zona geográfica abarcaba el huerto del Edén? Lo único que sabemos es lo siguiente: que el huerto del Edén se encontraba, de acuerdo a Génesis 2, por los ríos Tigris y Éufrates en Irak. Lo que es ahorita está ardiendo Irak, después de casi la consumación de la historia humana, ahí Caín mató a Abel, en Irak. Ahí en Irak es la zona donde se encuentran, Apocalipsis 9, 4 ángeles atados, esperando destruir a una cuarta parte de la humanidad en la gran tribulación. ¡Qué crueldad y qué clase de naturaleza sanguinaria tienen estos 4 ángeles para que estén amarrados junto al río Éufrates, ahí cerca de Bagdad, donde en esta semana es posible que avance el ejército de los sunis, de los radicales del Islam, del Estado Islámico, a apoderarse de Bagdad, y los chiitas desde Bagdad en esta semana se están juntando con el presidente Malik para poder contrarrestar que no tomen los pozos petroleros y conviertan el Medio Oriente en una bomba de tiempo, donde dice la Biblia que ahí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo? La Biblia nos da revelación de los secretos que los seres humanos no tienen. Entonces, este planeta estuvo ocupado, y si Satanás estaba en el huerto del Edén, el huerto del Edén abarcaba aproximadamente Siria e Irak. Cuando dice la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, y comenzó Dios a reconstruir la tierra. ¿Y qué era? La pregunta es, ¿qué era toda la tierra del huerto del Edén? El huerto del Edén estaba solamente limitado en una zona geográfica. Muy bien, si el huerto del Edén, dice la Biblia en Génesis 2, estuvo limitado a una zona geográfica, las demás partes de la tierra, ¿quiénes estaban ocupadas? ¿Quiénes vivían? Había ángeles caídos ya. ¿Quién ha ido a los egipcios a levantar las pirámides? Ángeles caídos. ¿Quién les dio el conocimiento a los mayas? Ángeles caídos. ¿Quién está detrás del fenómeno OVNI? Que no son objetos voladores no identificados, son objetos voladores identificados para los cristianos. Para nosotros son OVIs, objetos voladores identificados, porque no negamos que, como me dijo una persona un día, es que ustedes niegan la existencia de los extraterrestres. Le digo, ¿cómo crees si la Biblia habla de los extraterrestres? Pero no son marcianos, venusinos ni jupiterianos, son ángeles caídos que tienen el poder, escúcheme, tienen el poder de materializarse, de entrar a nuestra dimensión y ponerse en cuerpos como nosotros los seres humanos. Génesis 18, cuando entró Dios a visitar a Abraham, venían ángeles con él, y Abraham los confundió con seres humanos. En Génesis 19, cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, advertíle a Lot, sálganse y vámonos corriendo, porque
vamos a destruir Sodoma y Gomorra, los ángeles con cuerpos humanos eran tan perfectos y tan guapos que todos los sodomitas querían tener relaciones con ellos. Casi matan a la familia de Lot para sacar a los ángeles de la casa de Lot. Toda esta historia está en Génesis capítulo 19, los que la quieran leer. Entonces, estos ángeles, ¿verdad?, toman un cuerpo humano. Dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 13, no se les olvide hospedar a la gente, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Los ángeles tienen cuerpos como nosotros, pero tienen la facultad de desmaterializarse, facultad que no tenemos nosotros. Ahora, los demonios son otro cuento. Los demonios son tal vez los habitantes que habitaron en este mundo, que Dios los condenó y perdieron sus cuerpos. Y entonces, al perder sus cuerpos, la tierra fue enjuiciada por esta agua, ¿verdad? Vemos en Génesis a la tierra cubierta completamente de agua. Así no estaba originalmente la tierra. Dios tuvo que separar la expansión del agua y formar la atmósfera, y el agua que quedó en la tierra se formaron los océanos. 3/4 partes del mundo son océanos, son agua. Hay más agua que tierra en el planeta Tierra. Y el agua que sobró la elevó Dios y formó la atmósfera o el cielo atmosférico. Entonces dejó solamente una parte deshabitada y la otra en el mar. Y el mar, de acuerdo a la Biblia, es la habitación de muchos ángeles caídos y de Satanás. Isaías 27, versículo 1. El dragón, la serpiente tortuosa que vive en el mar. El mar por eso crea tanta confusión y crea tanto temor en el mar. El mar tú vas al mar y es imponente el mar. Y miles de misterios hay dentro del mar. Parece que en el mar están las puertas del infierno, en el famoso Triángulo de las Bermudas, donde esa zona entre Miami, Cayo Hueso y Cuba, que se forma un triángulo, han desaparecido barcos, han desaparecido aviones. Parece que es una de las puertas del infierno que nadie explica, que se los tragan de repente. No sé si este último avión de Malasia también se lo tragaron así. No sé, pero es imposible que tantos satélites no sepan dónde está ese avión. Desapareció de la faz de la tierra. Y cuando nosotros desaparezcamos, ¿quiénes creen ustedes que la gente va a decir que nos fuimos? Se los llevaron los ovnis. Ya sabrán, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. Y el mundo está así, no por los ovnis y los ovnis y los ovnis. Y sí, ahí están, pero nosotros sabemos que detrás de ese fenómeno se encuentran los ángeles caídos, con el propósito de hacerle creer a la gente que los extraterrestres van a aterrizar, van a componer las cosas, va a venir la época de Acuario y van a establecer la justicia y el orden social. ¿Y saben quién va a ser la pieza maestra? Y el extraterrestre que va a pisar el mundo y que va a hacer a la gente con milagros y prodigios, donde la gente se va a quedar y no va a quedar más que concluir: ¿es un extraterrestre? El anticristo. La Biblia describe a la persona del anticristo como un ser sobrenatural, con poderes sobrenaturales. Y dice la Biblia en Apocalipsis 13 que Satanás le entrega todo el poder que le quiso entregar a Cristo en el desierto. ¿Se acuerdan? Te doy el mundo y las glorias del mundo si te hincas y me adoras. Le dijo Satanás a Cristo. Cristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Ese poder que Satanás le ofreció a Cristo es el poder que va a aceptar el anticristo, que va a ser, ¿verdad?, un ente completamente diabólico que va a controlar la economía, la política, lo militar, el comercio del mundo entero. Va a mandar marcar a todos con el 666. ¿Y cómo es posible que hace 2000 años la Biblia mencionara el 666 si no existieran las computadoras? ¿Cómo pudo el apóstol Juan hace 2000 años imaginarse que vendría un tiempo cuando se podría controlar al mundo con un número, si no se hubieran inventado las computadoras? El libro es más moderno que la Biblia es más moderna que el periódico Mañana en la Mañana. Y así tenemos nosotros esta palabra que alumbra en lugar oscuro, la palabra de Dios. Para que ustedes sean guerreros y guerreras de Dios, que trazan bien este libro,
que la estudian sistemáticamente, que la aman, que la memorices, que la reflexiones, que la guardes, que la leas en la mañana y antes de acostarte. Y Dios, no te imaginas lo que tiene reservado para los que temen su nombre y guardan sus mandamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres el creador y el sustentador. Porque no solamente de la nada hiciste que apareciera la materia, el espacio y el tiempo, sino que además sostienes, sigues sosteniendo el mundo microcosmos y el mundo macrocosmos, porque tú eres Dios poderoso, El Shaddai. Sin ti, Señor, no sabríamos de dónde venimos, quiénes somos, ni a dónde nos dirigimos. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, nuestro Creador, el Dios de Israel. Nos has creado para ti, para que te conozcamos y para que en tu Hijo Jesucristo entendamos que Él es el medio y el instrumento que tú has usado para poder tener comunión contigo. Te damos gracias por haber mandado a Cristo a morir en una cruz, en haber dado su sangre y en esa cruz decirnos: los amo. No vienen de los animales, no son el resultado de una creación fortuita y accidental, ni de una selección natural. Son creación directa mía. Somos agentes morales responsables de nuestras acciones, sabiendo que cada acción que tomamos tiene consecuencias, para bien o para mal. Cada palabra que hablamos tiene consecuencias, para bien o para mal, porque en la lengua está el poder escondido del cielo y el infierno. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, sostenernos, esperanzarnos, fortalecernos, edificarnos y exhortarnos por medio de tu palabra, por corrernos las cortinas del misterio que solo el Espíritu nos puede revelar y permitirnos asomar a ese mundo desconocido por la mente científica atea, y por poder saber por revelación divina el plan eterno de los siglos para aquellos que han creído en tu Hijo Jesucristo. Todos ustedes en este momento, los que creen en Cristo, pueden estar seguros de estas palabras de vida eterna. Y si tú no tienes a Cristo en esta mañana, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy gracias porque no solo creaste los cielos y la tierra, sino que también me trajiste a mí a nacer en este mundo para que te conozca, para que sepa quién eres, porque después de mi muerte voy a seguir existiendo y seguir conociéndote por toda la eternidad. Creo que en la cruz pagaste tú, Cristo, en mi lugar por mis pecados con tu sangre preciosa, y creo, porque estás vivo, que resucitaste de los muertos y que te necesito en mi vida para que me descorras el velo de mi mente y me permitas ver y ser alumbrado con tu luz, la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, a quien recibo en este instante en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, en esta tarde, ya que comenzaron a sacar las palomitas y las papitas y todo, ¿verdad? Antes de todo eso, las personas que invitaron a Cristo a su vida como su Señor y Salvador, nos gustaría mucho bendecirles, saludarles, decirles que nos sentimos orgullosos de ustedes. Y si tú hiciste esta oración invitando a Cristo por primera vez en tu vida, ponte de pie. Párense los que hicieron por primera vez esta oración. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor.
Muchas gracias, que Dios los bendiga allá atrás. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.